Seguimos con trigonometría. En este caso vamos a ver lo que es la circunferencia goniométrica. Veréis, esto es una circunferencia que utilizamos mucho para establecer relaciones entre ángulos, concretamente entre senos, cosenos o tangentes de un ángulo determinado con otro. Vamos a ver primero los principios básicos. Si recordáis en el vídeo anterior donde nosotros habíamos visto razones trigonométricas, habíamos hablado de quién era el seno, el coseno y la tangente en un triángulo cualquiera, ojo, siempre que ese triángulo fuera rectángulo. Entonces fijaros, yo aquí os pongo que recordemos que el seno de alfa era el cateto opuesto partido por la hipotenusa y el coseno de alfa el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Eso se cumple en cualquier triángulo rectángulo. Como no depende el tamaño del triángulo, habíamos visto que da igual que sea más grande o más pequeño, ¿vale? Es decir, si ese ángulo alfa fuera, por ejemplo, 30 grados, pues a mí me daría igual, el tamaño de la circunferencia y el tamaño de este triángulo. Su seno o su coseno serían siempre el mismo. Vamos a aprovechar esto para hacer el triángulo y la circunferencia de un tamaño que a nosotros nos convenga para que los cálculos sean más sencillos. En este caso vamos a hacer una circunferencia que tenga radio la unidad 1, de tal manera que si establecemos unos ejes de coordenadas x, y, este punto sería el punto 1 del eje x, es decir, coordenadas 1, 0, digamos. Este punto sería de coordenadas 0, 1, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería el menos, porque aquí estaría el 0, 0, este sería el menos 1, 0, y este sería el 0, menos 1. No lo hemos puesto, pero bueno, obviamente sería el 0, menos 1. Vale. Entonces, fijaros, ahora seguimos con los triángulos y decimos, yo aquí he puesto un triángulo cualquiera, podría ser alfa, insisto, 30, 40, pero vamos a hacerlo de forma genérica, un ángulo cualquiera, alfa. El radio sabemos que vale 1, es decir, cuando yo gire aquí un determinado ángulo, ¿vale? Ojo, porque tenemos toda la circunferencia para girar, yo puedo ir hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, incluso hasta los 360 grados, entonces se me va a formar, digamos, una hipotenusa, bien aquí, aquí, o en este caso aquí, donde sea. Pero esa hipotenusa siempre vale 1. Fijaros, si yo había dicho que el seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1, entonces resulta que el seno coincide con el cateto opuesto, es decir, con su medida. De tal manera que esta medida que yo he puesto aquí, B, sería lo que mide, digamos, este cateto de ese triángulo rectángulo. Si ese cateto lo llevo al eje Y, digamos que encontraría en el eje Y esta coordenada aquí de este punto. Igualmente, con el coseno de alfa tenemos que el cateto contiguo, pero también partido por la hipotenusa, que en nuestro caso es 1. Con lo cual, en nuestro caso, podemos hacer coincidir el coseno con A. Es decir, esta medida A va a ser exactamente el coseno de este ángulo. ¿Qué nos permite hacer esto? Pues nos permite contemplar esta circunferencia como si cada uno de sus puntos tuviera unas coordenadas y esas coordenadas fueran automáticamente el seno o el coseno de un ángulo. Fijaros, yo os digo aquí, el punto A, por ejemplo, imaginad que este es el punto A, es un radio de esta circunferencia que me forma un determinado ángulo aquí, este alfa, y el punto B pues sería otro cualquiera, ¿no? Y ahora yo os digo, mirad, estos ángulos que forman tendrán, digamos, un seno y un coseno, que vienen determinados por las coordenadas de estos puntos. Entonces, fijaros, resulta que el punto A tiene de coordenadas en la X A y en la Y tendría B, porque esta distancia y esta distancia son la misma. Sin embargo, el punto B tendría de coordenadas en X, fijaros, es esta medida, si yo la subo aquí arriba, me da B, pero está en la parte negativa del eje X, por tanto sería menos B, con lo cual las coordenadas de B sería menos B. ¿Y quién es la coordenada Y? Pues la coordenada Y de este punto, vendríamos aquí y sería esta. Pero si os dais cuenta, este es el cateto largo, grande, de este mismo, que es A, con lo cual, como está en la parte negativa del eje Y, también es menos A. ¿Vale? Esto significa que las coordenadas de los puntos A y B las puedo hacer corresponder exactamente con el seno y coseno de los ángulos que forman, digamos, los radios en esos puntos. Bien, coseno de alfa sería A, seno de alfa sería B. Vale,
un pequeño matiz. ¿Por qué pongo aquí 270 menos alfa? Pues veréis, porque nosotros hemos dicho que cuando yo mido ángulos, los ángulos siempre se miden desde la parte positiva del semieje de las X, es decir, partimos desde aquí y luego iré girando en la circunferencia hasta donde llegue. Esto significa que si yo cojo este triángulo y lo pongo aquí, el triángulo es el mismo, es decir, esta medida A sería la misma que esta medida B sería la misma que esta y este ángulo alfa sería igual que este. Eso no significa que el ángulo se mida aquí. El ángulo tendríamos que medirlo a partir de aquí, girando toda la circunferencia hasta llegar aquí. ¿Y cuánto mide ese ángulo? Pues hombre, tenemos que referenciarlos con los ejes. Si esto es 0, 90 grados, 180 y estos son 270, puesto que este ángulo yo sé que es alfa, todo esto, pues si a 270 le quito alfa, me queda exactamente 270 menos alfa. Con lo cual, realmente, imaginad que alfa fuera, por ejemplo, 70 grados. Si alfa fueran 70 grados, este ángulo serían 270 menos 70, pues serían 200, por ejemplo. Vale. Ya tenemos más o menos definido cómo se calcula seno y coseno de cualquier ángulo en función de las coordenadas que se me forman en estos puntos. Vale, hay un par de cosillas muy importantes y es el seno y el coseno de un ángulo tienen unos valores límite. Esto es importante porque es un fallo realmente muy notable en un ejercicio de trigonometría. Fijaros, ¿cuánto puede valer el seno o el coseno de un ángulo? Si yo me voy a la circunferencia, daros cuenta que cualquier ángulo, lo pongamos donde lo pongamos, digamos que ahora el eje de las X va a medir los cosenos, ¿no? Y el eje de las Y va a medir los senos del ángulo. Pero claro, el valor máximo del coseno en las X es 1 y el valor mínimo es menos 1. No tendría ningún sentido que yo en un ejercicio esté haciendo una ecuación o cualquier otra cosa y arroje un resultado que el coseno vale 2, porque es imposible. Entonces no solo estaría mal el ejercicio, sino que además indicaría que no sé lo que estoy haciendo. Igualmente en el eje de las Y, el valor máximo es el 1 y el mínimo es el menos 1. Entonces, es muy importante recordar que tenemos estos valores límite. Es decir, no me van a dar nunca por debajo de menos 1 ni por encima de 1, salvo que lo haya hecho mal o que esté haciendo una ecuación en la que hay una solución que no es válida, ¿vale? Luego hay otra cosa que es importante, que es lo que llamamos la fórmula fundamental de la trigonometría, que es muy importante porque se aplica en casi todos los ejercicios. ¿Qué significa? Pues muy fácil. Simplemente aquí, por ejemplo, en el ángulo, en este triángulo donde he calculado alfa, os dais cuenta que tengo un cateto, otro cateto, una hipotenusa. Obviamente, al ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Qué sucede en este caso? Que un cateto es a cuadrado más b cuadrado igual a 1 al cuadrado, que es 1. Pero recordemos entonces que yo había identificado el seno de alfa como b y el coseno de alfa como a en este caso. Y por tanto es lo mismo que decir que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es 1. Entonces esta fórmula se cumple siempre para cualquier ejercicio, cualquier problema de trigonometría. Y además se utiliza muchísimo porque es lo que nos permite relacionar para un mismo ángulo el seno con el coseno. Ya haremos ejercicios para ver las utilidades que tiene. Y poco más, que os quede claro todo esto, esta circunferencia. Nosotros ahora pasaremos a ver, dentro de esta misma circunferencia, cómo estudiamos relaciones entre diferentes ángulos. Es muy importante.